Dios los bendiga, hermanos. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria de Dios está en esta casa. La acabamos de declarar, acabamos de alabar a nuestro Señor y abriéndole nuestro corazón y mostrándole cuánto lo amamos, ¿sí? Por eso estamos aquí hoy, porque amamos al Señor. No estamos aquí porque teníamos que venir, no estamos aquí porque es una costumbre. Estamos aquí porque alabamos al Señor, porque lo amamos. Y yo estaba pensando hoy, decía, Señor, estamos ya en el mes de diciembre. A mí por lo menos me parece mentira que ya hace casi 5 meses que estoy aquí en España y me resulta, parece que llegué ayer. Pero pensaba en el mes de diciembre, ¿no? Es casi inevitable cuando uno llega a este mes no hacer balances, ¿no? Hace un balance de cómo fue el año, todo lo que pudimos disfrutar, pero también todo lo que tuvimos que enfrentar y todo lo que tuvimos que soportar. Y de ese balance, casi todos decimos, bueno, ¿fue un buen año o fue un año que no fue tan bueno? Eso, usted sale a la calle y habla con la gente y la gente hace ese tipo de balance. Pero para los hijos de Dios sabemos que todos los años en Dios son buenos. Como hijos de Dios sabemos que todos los años en Dios son buenos. Ahora sí, claro que son buenos, hermanos. Claro que son buenos. Porque aún las tormentas y aún todo lo que tengamos que afrontar, el Señor pone en nuestro corazón su esperanza, que no es la esperanza del mundo, es la esperanza divina, es la esperanza que solo Él puede sembrar en un corazón que está deseoso, que está anhelante de recibirlo. Y yo pensaba, ¿no?, en este balance y, como decíamos antes, concluimos que siempre pensamos después de ese balance que el próximo año va a ser mejor. ¿Usted no piensa así? El próximo año va a ser mejor. En eso coincidimos. Tanto el mundo como los hijos de Dios sabemos que el próximo año va a ser mejor. Pero hay una gran diferencia. En ellos es un deseo, es un anhelo. Y no está mal. Pero en nosotros es una seguridad. Nosotros estamos seguros que el nuevo año va a ser un año donde Dios se va a revelar en nuestra vida y va a ir transformando todo lo que tenga que transformar y todo lo que tenga que cambiar y nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a acompañar. También nos va a consolar cuando estemos en problemas. Y qué bueno que los hijos de Dios tenemos esa seguridad en Él, esa identidad que hace que podamos marcar la diferencia en los lugares donde vamos. Y yo pensaba en las cosas que me estaba volcando la gente, ¿no?, aquí en Estepona, porque yo como soy nuevita y entonces tengo todo para aprender y quiero aprender cómo son ustedes, conocerlos. Y a veces no me resulta fácil porque mi cultura es muy diferente. Pero trataba de recordar lo que me había dicho la gente en la calle, ¿no? Y yo veo que esta filosofía que ha ganado la calle, donde nos quieren convencer que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza sin sentido, ha calado a la sociedad. Por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Y me compartían que ellos no tienen ni sentido ni propósito en su vida. Y yo les compartía que sí. Que Dios ha puesto un propósito en mi vida. Que ha ideado un plan para mi vida. Que ha ideado un propósito. Que me ha salvado. Y yo les compartía eso, ¿no? Entonces ellos me compartían también que ellos no querían sufrimiento,
Entonces yo le preguntaba, ¿por qué considera que usted va a sufrir si se entrega al Señor? O sea, una idea totalmente tergiversada. Las mentes están absolutamente confundidas. Y ustedes dirán, pero Alicia, vos no me decís nada nuevo. Yo ya lo sé eso. Sí, por supuesto. Pero es como que en este tiempo yo les comparto cuál ha sido mi impresión. Y también veo que se ríen de los locos que queremos hacer de este mundo un mundo mejor. ¿No se han reído de usted en estos días? De mí sí. Pero ¿sabe qué? Todos sus esfuerzos por desacreditar la palabra de Dios, todos los esfuerzos que puedan hacer ahí afuera para desacreditar la Biblia y los argumentos a favor de la no existencia de Dios, no son lo suficientemente destructivos. ¿Y sabe por qué? Porque el reino de Dios se sigue extendiendo. El Señor sigue ganando almas. El Señor sigue conquistando la calle. Y lo que nos quieren hacer ver que no es así. Nosotros, que hemos visto milagros en nuestra vida y somos testigos de los milagros de Dios, podemos hablar de los milagros que Dios está haciendo actualmente. Y cómo Él está extendiéndose amorosamente a través de esta ciudad y a través de toda España. Pero ¿por qué lo vemos? Porque Dios ha abierto nuestros ojos. Porque podemos ver cómo Él mira. Porque podemos ver la necesidad. Porque podemos estar ahí en la necesidad hablándoles de Jesús. Gloria a Dios por ello. Qué gozo, hermano, que poder llevarle la verdad. Poder decirle, mirá, no tenés que seguir viviendo así. Hay esperanza, tenés una oportunidad. Dios te está dando otra oportunidad. Qué bueno poder llevar este mensaje. Qué bueno poder decirle, hay un Cristo vivo. Y como compartía la hermana Ángeles ayer, que junto a su esposo descubrieron que había un Cristo, un Dios vivo y real. Me quedó eso. Un Dios vivo y real. Y ese es el Dios que nosotros llevamos a las calles. Ese es el Dios que vamos a llevar al orquidiario. Un Dios vivo y real. Pero para que eso sea posible, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Tenemos que llevarlo con nosotros al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a hacer hablar y nos va a hacer llevar el mensaje de salvación. No tenemos necesidad de tener grandes estudios teológicos para mostrar el plan de salvación a la gente. Pero tiene que estar encarnado en nosotros. Y utilizo la palabra encarnado. El querer como el hacer. El querer como el hacer. Si yo no quiero, si yo tomo la tarea en forma porque tengo que hacerlo, seguramente. Pero si el Espíritu Santo sabe que cuenta conmigo, sabe que cuenta con mi deseo, con mi anhelo de que Él se revele al corazón de la gente, es allí cuando actúa, es allí cuando vemos el milagro. Y vamos a ver milagros, hermanos, vamos a ver milagros en esta Navidad. Esta Navidad no va a ser como otras Navidades. Esta Navidad va a ser una Navidad de milagros. Están llegando personas nuevas a la congregación también. Bienvenidos. ¿Dónde estaba la pareja nueva? A ver, levante la mano por allí. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y aunque la cultura popular, digamos, quiere hacerse cada día más laica en las escuelas, hay algunos ayuntamientos que ya no arman el pesebre. Tengo información acerca de que han prohibido el pesebre también. Todos sus esfuerzos por desacreditar la obra de Dios van a ser vanos. ¿Por qué digo esto? Porque lo más absurdo e irónico que ha ocurrido en la humanidad
ha sido la irrupción de Dios en la vida del hombre. El hombre vivía como quería, como podía, pero el Señor irrumpió, y esta palabra la tomé de la pastora. El Señor irrumpió en la vida del hombre. Irrumpió, no es que vino suavemente, no, irrumpió en forma tremenda, extraordinaria, sobrenatural, poderosa. Así irrumpió en su vida, así irrumpió en mi vida. Por eso podemos ser testimonios de Él. Porque Él no vino, ¿cómo podría decirles? En forma suave o leve. Él vino en forma fuerte, poderosa, poderosa. Cada uno de nosotros podemos ser artífices y podemos ser testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Cada uno de ustedes es un testimonio vivo de la presencia de Dios. Algunos recién lo conocen, algunos recién han sido tocados por Dios, algunos todavía no han tenido un encuentro poderoso con Dios. Pero el Señor está a la puerta. Quiero decirles, hermanos, que aquellos que no han tenido un encuentro con Dios, un bautismo del Espíritu Santo, quiero decirles que el Señor está a la puerta. Viene pronto, porque es su anhelo conquistarlo, es su anhelo enamorarlo, porque nos enamoramos de Jesús. El Señor nos va llevando despacito hasta que consigue que, como decimos en Argentina, pongamos toda la carne en el asador y que le digamos, bueno, Señor, haz lo que quiera conmigo, ¿no? Y yo pensaba que la gente que está ahí afuera, ¿no? Hay algunos que piensan que viven como si la muerte no llegara nunca, como si no les fuera a llegar. No quieren pensar en la muerte, ¿vieron? La gente, usted habla del final de su vida, no quiere hablar de ese tema. Creer que Jesús murió en una cruz en tu lugar, le dije a una persona, es lo único que te va a librar del juicio eterno. Nosotros creemos que Jesús ocupó nuestro lugar, ¿no es cierto? Y para la humanidad, para aquellos que están afuera, creer que Jesús ocupó su lugar es lo único que los va a salvar. Es tremendo esto, hermanos. Es tremendo esto, hermanos. Y a veces pasa que estamos tan acostumbrados a los milagros y a que Dios nos trate tan amorosamente y que nos lleve en la palma de su mano y que ante las dificultades podamos clamar ante Él y que Él nos muestre el camino y que nos traiga palabra y que nos anime. Es tanto lo que tenemos ahora dentro de los templos, en las congregaciones. Es tanto lo que recibimos de Dios que a veces nos olvidamos que los que están afuera piensan de esa manera. Y es tremendo, es desesperante. Porque yo también pensaba de esa manera antes de conocer al Señor. Y yo no sé usted, pero yo vivía muy mal. Yo vivía muy mal. Y tenía mucho más que ahora, pero vivía muy mal. Por eso es importante que tomemos conciencia como iglesia. ¿Y por qué cada día más personas creen en esto? Esto de que Jesús murió en una cruz en nuestro lugar, que tenemos una vida eterna dada por Dios. ¿Por qué cada día más personas creen en esto? Porque Jesús no solo murió, también resucitó. Y su resurrección y el milagro de la resurrección es lo que usted está viviendo. Porque el Señor resucita todos los días su vida. Todos los días pone una cuota más de resurrección. Los más locos como nosotros son aquellos que se atreven a creer y soñar. Son los sueños de Dios.
Es la fe la que nos mueve, la gracia. Y queremos soñar y queremos creer hasta ver todo cumplido. Hasta ver todo cumplido. Y cuando digo todo cumplido, hasta la venida de nuestro Señor. Hasta la venida. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza con la que vivimos. Es esperanza contra la esperanza del mundo. Esperanza contra la esperanza del mundo. Y en esa esperanza vivimos con Él y en Él. Cristo viene, dice la palabra, y las señales están a la vista. No es necesario observar mucho para darse cuenta que Cristo viene. Y este es tiempo de balance, es el mes de diciembre, mes de balance. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué le he ofrendado al Señor? ¿Qué he hecho para el Señor? ¿He hecho mucho? ¿He hecho poco? ¿Qué hice con lo que me dio? ¿Qué hice con lo que me dio? Porque el Señor no quiere que usted haga muchas cosas. El Señor quiere que usted haga lo que Él dice. Es hora de tener esperanza, hermanos. Es hora de sembrar esperanza en la gente. La gente no tiene esperanza. La gente está convencida de que se muere y se murió y ya está, se terminó. Hay que sembrar esperanza, hay que sembrar vida. Vida. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque cuando los vientos a veces se convierten en tempestades, sabemos que Jesús está ahí para defendernos, para librar nuestra batalla, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es hora de tener esperanza, porque Cristo viene. Es hora de guardar la esperanza, de atesorar la esperanza en el corazón, de dársela a otros, ir corriendo al altar de la gracia y pedir más esperanza. Señor, dame más esperanza. Señor, dame una nueva medida de fe. Señor, derrama tu gracia. ¿Por qué le pedimos esto al Señor? ¿Simplemente para guardarla, para tenerla, para ponerla en una cajita? No. Sabemos que el Señor nos brinda todas esas riquezas para que nosotros podamos ponerla al servicio de nuestro prójimo. Por eso hoy el Señor me hablaba con una palabra, ¿no? Me hablaba con la vida de Pablo, pero yo extraje una porción que está en Hechos 27, que el que tenga Biblia lo invito a ver la palabra. Dice en Hechos 27, nos relata el viaje de Pablo a Roma. Es uno de los, es el viaje previo, digamos, la porción que he elegido es hasta que él llega a la isla de Malta, ¿no? El paso previo a llegar a Roma. Y aquí vemos en esta historia cómo Pablo, junto a otros presos, tras haber defendido su causa ante el concilio romano, lo envían a Roma. Él era ciudadano romano y él pide ser enviado a Roma. Y esta decisión del Consejo de Festo, cuando nosotros leemos toda la historia, vemos que detrás de esta decisión estaba la mano de Dios. Había una determinación de parte de Dios para que Pablo se subiera a esa nave y viviera la experiencia que vivió junto con estos compañeros de viaje. Y Dios tenía ya obra en Roma para Pablo, para que él continuara su ministerio. Y las autoridades entregaron a Pablo a un viaje difícil. ¿Y por qué digo difícil? Vamos a ir al versículo 13. Dice la palabra, y soplando
una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles, les pareció. Quédense con esa palabra, les pareció. Y este no era el mejor tiempo para que ellos zarparan. Y Pablo lo sabía. Pablo había recibido revelación de Dios y sabía que ese no era el tiempo para zarpar. Pero decidieron arriesgarse. A veces en la vida sabemos que tenemos un sueño, tenemos un proyecto y es como que queremos ya hacerlo, ¿no? Y no está mal tener sueños y no está mal tener proyectos, pero tenemos que saber que tenemos que realizarlo en los tiempos de Dios y con el respaldo de Dios. Buscar la voluntad de Dios para que Él respalde nuestro proyecto, nuestro sueño, si está en su voluntad. Y vemos que Pablo sabía que no era el mejor tiempo para arriesgarse, pero igualmente zarparon. Y sigue en el versículo 14 diciendo, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dijimos antes que les parecía que ya tenían lo que deseaban. A veces nos da la sensación de que tenemos el sueño cumplido porque vemos nada más que el comienzo. Vemos nada más que la punta del iceberg. ¿Vieron lo que es un iceberg? ¿Saben lo que es un iceberg? Bueno, a veces vemos nada más que la punta del iceberg o el comienzo del sueño, el comienzo de nuestro proyecto. Y ya nos lanzamos, ¿no? Como lo vemos, nos lanzamos. Somos así, por lo general. Pero miren lo que pasó. Dice, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La historia relata que casi les cuesta la vida a la tripulación y que estuvieron a la deriva 14 días, cuenta esta historia. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Aquí muestra todo el esfuerzo que hizo la tripulación por mantener la nave unida. En otra parte de la palabra dice que ataban la nave con sogas para que la nave no se quebrara. Aquí vemos que a pesar de todos sus esfuerzos, de todas formas, frente a la tempestad, tuvieron que despojarse inclusive hasta de los aparejos, ¿no? Tirar al mar. Pero esta historia que es contada con tantos detalles por Lucas, nos habla nuestra vida. Cuando tenemos una tempestad en nuestra familia, cuando tenemos una tempestad en nuestra salud, cuando tenemos que atravesar una tremenda tormenta en las finanzas, en la economía, es el momento en que realmente debemos pensar, reflexionar, ¿por qué sobrevienen estas tempestades? A veces hay tempestades que vivimos como lo vivió Pablo, era necesario, porque era necesario salvar esas personas que venían con Pablo. Dios quería no solamente que Pablo cumpliera su ministerio, sino que Pablo fuera testimonio para ellos. Y ellos, como vamos a ver después,
vieron en Pablo algo diferente, algo que marcaba la diferencia. Decía que frente a las tempestades es bueno que reflexionemos acerca de por qué sobrevienen mis tempestades. Y cada uno de ustedes pueda reflexionar en sus tempestades. A veces nos basamos en nuestra experiencia, nos basamos en nuestro conocimiento, y no está mal. Nos basamos en lo que sabemos, y no está mal. No está mal saber, no está mal tener experiencia, no está mal tener conocimiento. Pero si eso no está sujeto a la voluntad de Dios, si eso no está sujeto a los tiempos de Dios, vamos a tener que atravesar tormentas. ¿A ustedes les gusta atravesar tormentas? A mí para nada. Pero cuando tuve que atravesar y cuando tengo que atravesar tormentas, eso tiene que ver con que tengo la oportunidad que Dios me da para poder reflexionar acerca de cómo estoy con Él, cómo estoy alineada exactamente con tu voluntad, Señor, ¿no? Estoy haciendo exactamente tu voluntad, estoy haciendo lo que vos querés. O estoy basándome en mi experiencia, en lo que sé, en mi conocimiento. A veces también no tenemos en cuenta nuestro conocimiento, pero tenemos en cuenta la experiencia de los expertos, como le digo yo, los que saben, ¿no? Vamos a comprar un piso y entonces consulto a fulanito y me meto en una hipoteca a 20 años, ¿no? ¿20 años aquí? ¿O más? Bien. ¿Está mal? No. ¿Está mal comprar una casa? No. Pero si no es el tiempo de Dios y no está respaldado por la voluntad de Dios, es mejor que esperes un poquito. Pero para saber si es el tiempo, yo tengo que estar alineada con Dios, alineada. Escuchar la voz de Dios, escuchar su voz. A través de lo que recibo, a través de la palabra de Dios que recibo, a través de lo que busco en la palabra, a través de lo que me va revelando. A veces el Señor utiliza palabra directa y a veces utiliza personas. Dios nos dé revelación y nos dé discernimiento para poder saber cuándo es el tiempo. Es mejor que no nos apuremos. Siempre es mejor esperar los tiempos de Dios. Y con esto no les digo que se queden apoltronados, tranquilos así, que no hagan nada. No. Sino que Dios tiene un ritmo que a veces no es nuestro ritmo. Dios tiene una manera que no es nuestra manera. Y que no tiene nada que ver con nuestra experiencia. Por algo Él nos da la experiencia. Es bueno tener experiencia, es bueno tener conocimiento, es bueno saber, es bueno estudiar, es bueno prepararse. Pero si estoy sujeto a la voluntad de Dios. Y vamos a ir al versículo, si vamos al versículo 9, del 9 al 11, dice... Ya estaban en la nave, ¿no? Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí ven claramente, ¿no? La voz de la experiencia. El centurión prefirió escuchar a lo que decía el patrón de la nave, que era el momento de zarpar, que era el momento de realizar el viaje. Cuando Pablo aquí le estaba exhortando y avisando. ¿Y quién era que le estaba avisando? Era Dios mismo.
Estaba utilizando Pablo para advertirles. Estaba diciéndoles, no zarpen. Y muchas veces Dios nos habla así. Y nosotros decimos, no, no es así. No, no es así. ¿No lo ha hecho usted? Yo sí lo he hecho. Y a veces lo hago también. Lo importante es entender que en este caso Pablo, su advertencia podía haber evitado el gran desastre que después se produce. Pero como Dios es bueno, como su misericordia es tan grande, vamos a ver qué pasa. Vemos cómo en este punto el centurión le da más importancia a la experiencia del piloto, decíamos, que a la advertencia de Dios dada por Pablo. Pero Pablo advirtió que la navegación sería de mucha pérdida, con pérdidas de vida inclusive. Y el centurión desechó las palabras. Se dejó llevar no se dejó llevar por el sabio consejo. Muchas veces hacemos eso. Viene el sabio consejo y nosotros continuamos pensando que no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Sobreviene la tormenta. Y cuando sobreviene la tormenta, muchas veces no sabemos ni cómo se originó, ni por qué pasó, y por qué me pasa esto a mí, si yo sirvo al Señor, si yo creo en Dios, si yo lo adoro con mi vida y con mis recursos y con todo lo que tengo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es que muchas veces nos distraemos y no reflexionamos acerca de la tormenta, qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó. No nos tomamos ese tiempo para buscar dentro de nosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones a veces también basadas en los expertos, ¿no? No en nuestra experiencia, sino en lo que saben, en los que saben. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón, mas el consejo de Jehová permanecerá eternamente. Nuestra vida, nuestra mente está llena de pensamientos. En este caso, cuando habla de corazón, habla de mente. Mas el consejo de Jehová permanecerá eternamente. Nuestros pensamientos van a cambiar, van a variar. Probablemente usted no piense igual que como pensaba hace un tiempo atrás. A lo mejor cambió el concepto de algunas cosas. Y en la renovación y en el crecimiento que Dios nos va dando, no es malo, es bueno renovarse mentalmente. Nuestros pensamientos no son los mismos. Vamos cambiando. Pero el consejo de Jehová, el consejo de Dios, permanecerá para siempre. El consejo de Dios, eterno consejo de Dios, siempre va a estar allí para usted. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Que su consejo permanece para siempre. Para usted, para sus hijos, para las futuras generaciones. ¿Somos afortunados? ¿Estamos bendecidos o no? ¿Y por qué a veces vamos así? A veces, como hijos de Dios, caminamos y vamos, ¿cómo estás? En la lucha, decimos. Yo a veces me pregunto en qué lucha será. Dios lucha por nosotros. Dios libra las batallas. Dios es el que fue, es y será eternamente. Y su sabio consejo está permanentemente a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es tomar la palabra. Lo único que tenemos que hacer es encarnar la palabra en nuestro corazón.
Saben, yo soy una persona que no tengo gran memoria. Siempre le pido a Dios que me dé más memoria. No puedo retener mucho la palabra, tengo que estar permanentemente leyéndola. Pero ¿saben qué? El Señor me ha dado tanto, pero tanto, a través de lo que he recibido, a través de lo que leo, y vuelvo a leer, porque a veces no lo puedo fijar. Pero yo creo que me dio esa gimnasia para que yo lo fije bien y no me olvide. Y decíamos que el consejo de Jehová es eterno y permanece para siempre. A veces también tomamos decisiones basadas en lo que la mayoría aprueba. Como los demás lo hacen, yo lo hago. ¿Usted no lo ha dicho? Si está bien, si todo el mundo lo hace, ¿no? Y no consulto a Dios. En el versículo 12 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudoeste, e invernar allí. Seguían tomando decisiones a pesar de la advertencia de Pablo. Pero allá Dios te estaba trabajando en ellos. Y yo recordaba cuando estaba armando la palabra, no sé por qué Dios lo trajo, pero lo trajo. Hay una frase muy popular en la Argentina que dice: la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué opinan de eso? Qué mentira, ¿eh? Y durante años se repitió en Argentina. A los gritos, las multitudes, ¿no? La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Y la historia nos demuestra cuánto se han equivocado los pueblos y las mayorías. En la práctica vemos, y a través de la historia, que muchas decisiones que han tomado los pueblos no los conducen a la verdad. Así que no se preocupe si usted es minoría. No se preocupe. Somos minoría. Fueron minoría los 12 hombres que Jesucristo eligió para seguirlo. Y siguió siendo minoría las almas que fueron conquistadas con su amor, siguieron siendo minoría. No se preocupe si es minoría ahora también. Una vez hablando con un pastor, yo estaba en movilización misionera y trataba de llevarle la visión misionera a este pastor que tenía una iglesia grande, multitudinaria. Y creo que fue uno de los grandes golpes que tuve en el ministerio de movilización. Porque este pastor no entendía. Él creía en las iglesias multitudinarias, en la multiplicación. Y él me decía: yo tengo la visión de la multiplicación. Y yo le dije: Dios también. Y entonces me dice: ¿usted qué me quiere? ¿Llevarme los mejores obreros que tengo a las misiones? Que Dios nos dé una visión de reino. Que Dios nos permita ver como Él mira. Porque Él quiere alcanzar a todos. Él quiere que toda rodilla se doble ante Él. Que todos lo reconozcan como su Señor, como su Salvador. Y Él tiene sus manos llenas de promesas para todos nosotros y para todos los que están allá afuera. Pero somos nosotros los encargados de hacer la tarea. El pastor comentaba el otro día que le habían dicho, no sé si ahora o antes, que era una iglesia que se hablaba mucho de evangelismo. Gloria a Dios
que se habla de evangelismo. Porque el día que no prediquemos el evangelio, nos morimos, hermano. ¿Sabe que lo que le mantiene a usted aquí en esta casa y afuera y ser testigo? Es el Espíritu Santo, pero es el evangelismo. Usted lleva evangelio, lleva palabra de vida, lleva pan de vida a la gente. Usted nutre a la gente. Y por supuesto Dios nos nutre a nosotros. Nos mantiene, nos guarda, nos prospera. No quiere vivir en tempestad, tiene que ser libre. Y para ser libre, tenemos que dejar de ser nosotros para que Él sea cada día más grande. Y cuando digo dejar, tenemos que dejar. Cada uno sabrá lo que tiene que entregar. Y volviendo a la palabra, ¿no? En Hechos capítulo 27, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en este pasaje era que Pablo continuara su ministerio en Roma. Esa era la voluntad de Dios. Allí él tenía una tarea para Pablo, una tarea específica. Y así fue como se lanzaron al océano, ¿no? Con un buen viento, como leíamos al comienzo, sin saber qué tormentas se encontrarían. Muchas tempestades que debemos atravesar tiene que ver con dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos. Y como es tiempo de balance, es bueno que examinemos cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos y cuál es el deseo de Dios. ¿Mi deseo es el mismo deseo de Dios? Muchas veces sí y muchas veces no. En 27:13 vemos que muchas veces vemos el comienzo de nuestro proyecto, algo que decidimos emprender y pensamos que está bien. Y nos largamos al océano de la vida. Pero después vemos que no es así. Que a través del Señor vivimos procesos. Y es bueno vivir procesos. Es sano, es santo vivir procesos. No le tenga miedo al proceso. Los procesos de Dios son maravillosos. A veces son dolorosos porque nosotros tiramos para acá y Él tira para el otro lado, ¿no? Y decimos, no, pero esto no, Señor, esto. Después terminamos dándoselo porque a Él le damos todo. Porque Él se vuelve irresistible para nuestra vida. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces hay caminos que nos parecen derechos, aparentemente sanos, aprobados por la mayoría, aprobados por nuestro sentido común. Pero Dios no piensa así. La palabra de Dios nos enseña que hay caminos que emprendemos porque vemos solo el comienzo, caminos que parecen todo lo que hemos deseado. ¿No le ha pasado que usted emprende algo y cree que es todo lo que usted deseó? La elección a los jóvenes, la elección de una pareja, por ejemplo. Venga una niña y dice, esto es todo lo que yo le pedí al Señor. Esto es todo lo que yo quiero para mi vida. ¿Pero es la idónea? ¿Es la que preparó el Señor? ¿Seguro, jóvenes? ¿O es el que yo quiero? Porque es lindo, porque es bueno, porque es amable. ¿No? La elección del colegio de nuestros hijos. Qué importante. El ministerio.
un trabajo con un sueldo elevado. Eso está muy bien. Pero si no estás sujeto a la voluntad de la palabra de Dios, es probable que tengamos que enfrentar, como enfrentó Pablo, y no por él, sino por los que iban con él, esa tormenta. Y esa tormenta a veces nos preguntamos, ¿cuándo comenzó? Justamente si todo parecía bueno, si nuestro barco, nos damos cuenta cuando nuestro barco ya se va a pique, ¿no? O cuando se encalla. Pero ¿y qué ocurre en ese momento? ¿Qué le ocurre al cristiano en ese momento? ¿Qué sobreviene? Sobreviene el arma más poderosa que tiene Satanás, el desánimo. El desánimo. La debilidad espiritual. Por eso tenemos que evitar las tormentas. Por eso nuestras decisiones tienen que estar basadas en el consejo de Dios. Para que justamente estemos seguros en sus manos, sabiendo que es Él el que maneja la nave y no nosotros. Si es Él el que maneja la nave, nosotros vamos a ir a buen puerto. Seguro. Seguro que llegamos a tierra. No a cualquier tierra. Vamos a llegar a la tierra que Él ha determinado que es lo mejor para nosotros. Que de esa forma nos va a bendecir, que de esa forma nos va a hacer crecer, que de esa forma vamos a ser felices. Esa palabra, ¿no? Ser feliz, que la sociedad utiliza tan así. Si llegamos a la tierra que el Señor nos ha puesto, ha determinado, ha planificado para nosotros, no vamos a ser solamente felices, vamos a ser bienaventurados, que es mucho más que feliz, mucho más que feliz. Y decíamos que cuando nuestro barco se encalla, ahí viene el desánimo, ¿no? Perdemos la luz que Él puso en nosotros. El gozo ya no es tanto. En el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Ve lo que hace el desánimo? Usted pierde la esperanza. Usted deja de pensar y alabar a Dios por su salvación, porque usted baja los brazos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando se encalla, cuando usted tiene que enfrentar esta tormenta, no aparece ni sol ni estrella. La luz es como que el Señor espera a ver qué hacemos, ¿no? Es como un papá que ve que su niño va a poner los dedos en el enchufe y está así, habiendo, a ver, antes de que los ponga, va a poner su mano. A veces no podemos evitar las tempestades. A veces no podemos. A veces hay muchas cosas, situaciones que son complejas, porque hemos confiado en nuestras fuerzas, porque hemos confiado en la opinión de otros, porque estamos agotados. Pero eso es lo que producen las tempestades cuando no estamos tomados del sabio consejo de Dios. Caminamos sin rumbo, ¿no? La palabra de Dios dice que caminamos como borrachos, ¿no? Caminamos sin rumbo, caminamos sin saber. En el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y yo me preguntaba, ¿acaso Pablo le estaba como decimos comúnmente, burlándose de ellos? No. No en absoluto. Él estaba recordando. Él les estaba recordando lo que le había dicho en el versículo 10 que leímos. Él estaba recordando que les había exhortado que esa navegación iba a ser con perjuicio y mucha pérdida. El Señor nos decía el domingo, nada imposible para Dios, para mí. Y hoy volvió la palabra, nada imposible para ustedes, hermanos. En Cristo Jesús. Hay una sola condición, en Cristo Jesús. Si hay tempestad en sus vidas, si en este momento están atravesando tempestades, cobren ánimo. La esperanza del Señor está a la puerta, está con manos llenas para que ustedes lo reciban. Pero tiene que ver con su corazón, tiene que ver con su apertura de corazón. Y tienen que saber que cuando Dios los llama para una tarea, no se preocupen, no se asusten. Dios nos preserva, Dios nos cuida, Dios nos nutre, Dios nos da la fuerza. Y si no, miren el ejemplo de los pastores. Hace casi 20 años que están aquí, casi 20 años, ¿no, Cris? Casi 20 años que están aquí. Sembradores y sembradores y sembradores. Han formado sembradores. Y lo hermoso de todo esto es que Dios no solamente te preserva, te convierte en una bendición pública. En una bendición pública. Porque Él sabe que necesitamos ser consolados. Porque Él fue consolado. Y Él consuela como Él fue consolado. Así que si está atravesando tormentas, reciba el consuelo de Dios. Reciba el consuelo de Dios. Porque Él lo va a convertir en una bendición pública. Y el que murió por nosotros, el que ocupó el lugar que nosotros nos correspondía, y el que fue fiel hasta la muerte, estará aquí ahora. Está aquí en esta casa, ahora en este momento. Su Espíritu Santo está escuchando absolutamente todo lo que le decimos. Y me gusta la solemne confesión que hace Pablo, ¿no? En el versículo 22 al 25. Él dice, yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Él hace una solemne confesión de su fe. Ese es mi Dios y yo soy de Él, dice. Y yo confío, dice, en Dios que será así como me ha dicho. Qué bueno que podamos decir eso. Qué bueno que podamos decir eso como Pablo. Que Dios nos ayude, ¿no? Y luego sigue la historia hasta en el versículo 30. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Dice, aparentaban. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Miren la autoridad que tenía Pablo. Ya tenía autoridad con el centurión. Ya el centurión se había dado cuenta que él no era un hombre común. Que lo que había dicho, que lo que había exhortado, que lo que había advertido, se había cumplido. El centurión ya había sido tocado por el poder de Dios a través de Pablo.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. El sabio consejo. Hasta de eso se ocupaba Pablo. De ser un preso común, se convirtió en el hombre más importante de la nave. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo estaba seguro que esas vidas, que Dios le había encomendado esas vidas, y que esos hombres serían salvos a través de su testimonio. Por eso les da esa promesa. Por eso Dios a través de Pablo les da esa promesa. Le dice: ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo en todo momento era testimonio. En todo momento hablaba de su relación con Dios y él no tuvo ningún problema en ese momento de partir el pan y dar gracias a Dios. Estamos hablando de hombres de mar, estamos hablando de presos, estamos hablando de personas no muy simples de tratar. Sin embargo, estaban todos bajo la autoridad de Dios, porque Pablo tenía esa autoridad. Y esa es la autoridad que Él pone sobre la iglesia. Él nos da la autoridad para ir allá afuera, para ir al orquidiario, para ir a todos lados. Él pone autoridad en la iglesia. Así que no se preocupe. Usted es minoría, no se preocupe. Si no lo escucha, no se preocupe, vaya al otro. El otro lo va a escuchar. Y si no lo escucha, siga sembrando. Porque la corona de gloria está sobre su vida. El Señor nos espera con una corona. Yo me lo imagino, no sé, me cuesta imaginármelo, pero tan grande y tan poderoso y con una corona, esperándome en el extremo de mi vida. Y yo sé que Él tiene una corona para cada uno de ustedes, hermano. La recompensa viene, la recompensa viene. Dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿qué había provocado el Señor en esos varones? Ánimo, ánimo. La presencia de Dios trae ánimo. La presencia de Dios, sentimos felicidad cuando estamos en la iglesia, cuando adoramos al Señor, porque Él pone gozo en nuestro corazón. Dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, dice. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Acordaron. Si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento a la vela de la proa, y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Nuevamente, acordaron. No siguieron las instrucciones de Pablo. Acordaron. Y después dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Porque los soldados sabían que no podían volver y decir que los presos se habían escapado, porque pagarían con su vida.
Entonces habían pensado matarlos. Nuevamente el Señor vuelve a hacer otro milagro. Toca el corazón del centurión. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, fíjense, dice, queriendo salvar a Pablo. ¿Quién pudo haber puesto ese deseo en el corazón del centurión si no era Dios? Un hombre, un soldado romano. Solo Dios. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Pablo llegara a Roma. Pero no llegó a Roma en ese lapso. Llegó a la isla de Malta, después llegó a Roma, después siguió a Roma. Pero voy al hecho de que, ¿cuál era el propósito de Dios? Llevarlo a Pablo sano y salvo. Que Pablo fuera testimonio ante sus compañeros. Que esas personas fueran salvas. Y muchas veces a nosotros nos meten tormentas que no son nuestras. ¿Se entiende lo que digo? A veces nos meten tormentas que no son nuestras. Pero es necesario que estemos. Es necesario que vivamos con aquellos que están en necesidad, las tormentas que ellos viven, para poder ser testimonios y decirles, ¿ves? No te preocupes, porque lo hizo conmigo. El Señor me salvó, lo va a hacer contigo. Y a veces nos meten tormentas que no son nuestras. Cuando ustedes vienen con algo y dicen, pastor, por favor, necesito hablar con usted. Cristina, necesito hablar con vos. ¿Qué están buscando? El consejo de Dios. Porque capaz que ustedes no lo encontraron, ¿no? Entonces, bueno, necesitan esa ayuda pastoral. ¿Y qué hacen ellos? Se ponen en sus zapatos. Porque eso es lo que hace el pastor. El pastor se pone en sus zapatos para poderlo entender. Y usted está en plena tormenta. Tiene una tormenta en la salud tremenda. Y el pastor se pone en sus zapatos. Y le duele como le duele a usted. Y comienza a interceder por usted. Y eso es lo que hacen los intercesores. Ponerse en los zapatos del otro. Gloria a Dios. Que vivimos en un tiempo donde podemos contar con instrumentos de Dios que nos ayudan, que nos animan, que nos respaldan. Estos hombres lo tenían a Pablo. Dios le había puesto a Pablo y lo pone a usted en su trabajo, lo pone a usted en la calle, lo pone a usted en su casa con su familia, lo pone a usted donde usted pise, donde usted vaya. El Señor va a santificar esa tierra. Créalo, porque es así. Y si cree que no tiene capacidad o que no tiene, o que es tímido, o que no sabe, no se preocupe. Tenemos ejemplos bíblicos que pensaban lo mismo. Y el Señor hizo proezas a través de ellos. Moisés, Abraham, Josué. Y seguimos. No se preocupe. Es minoría, no se preocupe. Nada va a impedir que Dios cumpla el propósito que tiene en su vida. Y aparte le voy a decir algo más. Ni usted mismo lo va a poder impedir. Porque el Señor cumple su propósito, siempre. En Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Nada va a impedir el milagro en tu vida. Nada va a impedir que Él cumpla su propósito. Nada va a impedir que Él cumpla su plan. Porque es plan divino, no es un plan del hombre. No tiene imperfecciones, es perfecto. Es perfecto, usted tiene un Dios perfecto. Entonces, el Señor se levantó y reprendió los vientos y el mar. Permanezca en el consejo de Dios. Permanezca en el consejo de Dios. Eso lo va a bendecir, lo va a llevar a nueva tierra. A la tierra que Dios le quiere dar. Porque nada iba a impedir que Pablo cumpliera su propósito en Roma. El relato, si leemos toda la historia, vemos que Dios no permitió en ningún momento que el ministerio de Pablo fuera interrumpido o fuera dañado de alguna manera. Pablo siempre salía airoso de las situaciones. Pero porque Dios estaba con él. El Señor así lo había determinado y así lo ha determinado en su vida. Dios es fiel y es fiel al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y siempre el plan es bueno, siempre el plan es bendecirlo, y siempre el plan es llenarlo de paz, llenarlo de esperanza, y que sea bienaventurado. Porque el Señor tiene un solo anhelo, bendecirlo, que usted sea bienaventurado, que no lo convenzan de otra cosa. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué hizo esto con Pablo? Porque él creyó en Pablo. Nosotros a veces no creemos en él, o no creemos en las cosas que él pueda hacer, en los milagros que él pueda hacer. Pero Dios sí cree en usted. Dios cree en usted. Y a veces nos miramos y decimos, Señor, con tantas imperfecciones, con tantas fallas que yo tengo, tú crees en mí. Y porque creyó en nosotros, vino a morir. Porque si hay algo que él tenía en claro, era que venía a morir. Así lo determinó. Y porque él creyó en usted, él está aquí hoy. Y porque él creyó en usted, está dispuesto. Está dispuesto a bendecirlo. A veces flaqueamos y volvemos nuevamente a los pies del Señor y le decimos, perdónanos, Señor. Y Él tiene sus manos llenas de misericordia y la derrama sobre nosotros. Pero tenemos que saber que la fe y la obediencia de Pablo es lo que permitió que él pudiera cumplir ese propósito para el que había sido enviado. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. También había puesto sabiduría. Es la misma sabiduría que pone sobre usted. No hay imposible para Dios. Y yo le voy a pedir a alguien que haga algo y que nos pongamos de pie y le digamos, Señor, vamos a orar al Señor y a dejar de lado un poquito la tormenta que podemos estar pasando, a no mirar más la tormenta, a mirarlo al Señor. Mirar sus manos que están llenas de promesas, de riquezas. ¿Y sabe qué?
Si usted mira el milagro, su victoria, el éxito de Dios en usted se va a derramar. Fe y obediencia es lo único que pide el Señor. Y no vas a llegar a la tierra no solamente salvo, sino que con un propósito divino. Y ese propósito es lo que te va a hacer grande ante los ojos de Dios. No somos grandes porque soy joven, porque soy lindo, porque soy alto, porque soy flaco, porque tengo lindos ojos. Soy grande ante el Señor, porque Él vive, reina en mi corazón. Y Él está en control de tu tempestad. Él está en control de tu tempestad. Dice Isaías 41, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Ponemos esta palabra en nuestra vida. Ponemos esta palabra sobre cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Venimos humildemente ante ti, Señor. Has llenado nuestro corazón y nuestra vida de ti, Señor. Pero sabemos, Señor, que este plan tuyo no termina aquí, que hay mucho más para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos, las oportunidades. Ayúdanos, Señor, a mirar como tú miras y a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos del sabio consejo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Venga tu gloria sobre nosotros. Abre los cielos, derrama libertad, Señor, hasta que sobreabunde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira por aquellos que están enfrentando tormentas, tempestades, Señor. Oh, mi Dios. Abrázalos, Señor. Y porque tú fuiste consolado, Señor, consuélalos como tú sabes hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por este año. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias también por las dificultades que hemos tenido que afrontar, Señor. Porque de esas dificultades tú nos has edificado. Tú nos has hecho más grandes para ti, Señor. Queremos ser grandes para ti, Dios. Queremos ser grandes. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos a declararlo juntos una vez más. Vamos a proclamarlo. Nada es difícil para tu Dios, para mi Dios. Todo es posible
se moverán por su poder. Aleluya. Ni tormentas, ni opiniones, ni pareceres. La palabra de Dios nos lleva a donde Él quiere que lleguemos. Un aplauso fuerte al Dios que es capaz de llevarnos a través de tempestades a donde Él quiere.